Hola, muy buenas a todas y a todos, espero que estéis bien, bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara. Qué rico postre os traigo hoy, además que súper sencillo. Vamos, que no hace falta ni que seas un experto o experta en cocinar, porque lo puedes hacer perfectamente, igualito o muchísimo mejor que yo. Mirad, tengo aquí 3 rollos de estos de hojaldre, ya lo tengo ya de esto comprado. Tengo también aquí 125 gramos de queso mascarpone. Podéis usarlo o sustituirlo por queso de este de tipo de Filadelfia, si no encontráis de este mascarpone. Tengo aquí azúcar glass. Tengo unos 30 gramos también de chocolate con leche, perdón, que no se veía bien. Tengo aquí también, no os he dicho, son 130 gramos de azúcar glass. Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo y no os paséis ni un poquito para que sepáis lo que voy a hacer con un poquito del azúcar y otro poquito de la leche. Tengo aquí maicena. Son 85 gramos de maicena, 2 huevos medianos, 90 gramos de azúcar, medio litro o 500 mililitros de leche. Voy a utilizar también esencia, extracto de vainilla. Y nada, con todo esto empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar la crema pastelera. Lo hago así en frío, como lo vais a ver ahora. Mirad. Voy a echar primero la leche. Voy a separar de este medio litro. Mirad, voy a separar 2 cucharadas grandes soperas de leche. Estas las voy a apartar así, para luego ya veréis con qué la voy a utilizar. Hago así. Añadimos la maicena. Así. Esto lo hago en frío porque la maicena se queda así como grumillos y tarda más en derretirse si está la leche caliente. Entonces lo hacemos así en frío y nos resultará mucho más fácil. No se diluye enseguida y no se pega al fondo de la cacerola. Mirad, hacemos así, nada, tardamos 15 segundillos. Batimos aquí un poquito, así. Voy a batir aquí los huevos un poquito. Yo en la crema pastelera los huevos, como los habéis podido ver, los utilizo enteros, que luego no sabemos qué hacer con las claras y yo los uso enteros y sale igual de bien. Lo removemos, añadimos el azúcar, así, y vamos a echar también la cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Si no tenéis esto, podéis utilizar también azúcar avainillado. Y ahora sí, esta mezcla me la voy a llevar al fuego, a fuego medio, hasta que comience a espesar. Es muy importante no parar de remover. Mirad, poco a poco ya ha empezado ahí que quiere romper a hervir. ¿Veis? Así voy removiendo hasta que empiece a espesar. Mira, ya empieza ahí poco a poco a espesar la crema pastelera. Así. Así que cuando empiece ya a espesar la vamos a poner así. Nada, ¿veis? 3 segundillos y la apartamos del fuego para que no se nos queme. Mira, rápidamente la voy a echar aquí donde tenía la leche. Así evitamos que con el mismo calor que tiene la cacerola, se nos quede pegado. No os importe si la veis así todavía como con grumillos, porque luego la vamos a preparar bien para que quede bien lisita. La voy a poner así. La voy a tapar con un papel film de estos transparentes de cocina, así que quede pegadito a la crema pastelera, para que no le entre nada de aire y no se nos forme costra. Lo voy a poner así, lo voy a dejar que temple un poquito, así a temperatura ambiente, fuera de la nevera. En cuanto temple un poquito, lo meteré dentro de la nevera.
así. Y mientras tanto vamos a ir precalentando el horno a 150 grados, calor arriba y abajo sin ventilador. Cogemos nuestra bandeja de horno, así, y la vamos a forrar con papel vegetal. Y ahora vamos a ir preparando el hojaldre. Tengo aquí ya mi plancha de hojaldre, así, que la voy a desenrollar, que se me ha olvidado que las masas estas de hojaldre suelen venir con el papel de horno ya preparado. Pero bueno, lo usaremos para la siguiente plancha. Lo vamos a ir pinchando, así, lo vamos a pinchar mucho. Que tenga bastante de pinchazos del tenedor. Así evitaremos que nos suba. Lo que no queremos es que nos suba la masa. Entonces voy a ir así pinchando, como lo estáis viendo, lo que es toda la placa de hojaldre. Mirad, os tiene que quedar así. Así es que armaros de paciencia y lo vais a pinchar muchas veces. Tengo aquí un molde, un cortagalletas de estos. El mío mide unos 10 centímetros, 9,5, 10 centímetros de diámetro. Vamos a ir así cortando, así, y haciendo circulitos. Si no tenéis uno de este tamaño, pues podéis utilizar el que tengáis en casa. Y si no tenéis, por cualquier cosa, con un vaso también os sirve. Mirad, estoy aquí cortando y lo voy a ir poniendo sobre la bandeja del horno. Os voy a ir cortando todos. La masa esta que sobra, luego cuando ya termine con los demás rollos de hojaldre, la juntaré toda y seguiré haciendo exactamente lo mismo. Mirad, tengo aquí ya estos aquí preparados para hornear. Le voy a poner el papel este de horno así por encima y le colocaremos así una fuente que le haga peso. Lo vamos a meter en el horno, como ya os he dicho, a 150 grados, calor arriba y abajo sin ventilador. El tiempo exacto os lo voy a dejar por aquí escrito, el tiempo que lo voy a dejar. Primeramente lo cocinaré más o menos unos 10-12 minutos así a esa temperatura, con la bandeja está puesta, con el peso encima puesto. Luego pasados esos 10-12 minutos, se lo voy a retirar. Le retiro también este papel de horno y lo voy a dejar hasta que esté totalmente tostado. Cuando lo saque, os voy a decir exactamente el tiempo que lo he tenido, tanto tapado como destapado. Mirad, para preparar la decoración tengo aquí el azúcar glass, que la voy a echar aparte porque voy a dejar así un par de cucharaditas, más o menos una cucharadilla o dos, aparte para otra decoración. Y aquí en la leche que habíamos reservado antes, la voy a ir a echar. Primero echaré una cucharada, lo removemos así, hasta que absorba bastante líquido. Y echamos el restante. Así. Si veis que todavía vamos a ir dándole vueltas para ver el espesor que tengamos, la consistencia que tenga. Si vemos que todavía no nos ha quedado como queremos, pues le añadimos un poquito más de leche. Y si veis que os queda muy líquido, pues le añadís un poquito más de azúcar glass. Pero yo creo que así es suficiente. Mirad, os tiene que quedar así, como una papilla bien pastosa. Mirad, esa es la textura que os tiene que quedar. Esta es la consistencia que estamos buscando. Ahora, para derretir el chocolate, lo voy a partir así y lo voy a poner en el microondas. Pues no lo sé, pero más o menos a intervalos de 30 segundos, pues a lo mejor que tarde un minuto, minuto y medio. Pero vamos, os lo voy a decir ahora mismo. Mirad, ya lo tengo derretido. En total lo he tenido un minuto en intervalos de 20 segundos.
lo voy a meter aquí en una bolsa para que luego me sea mucho más fácil a la hora de hacer la decoración a nuestros pastelitos. Lo voy a poner aquí, lo cerramos bien y ya también lo tenemos listo para luego decorar. Y mirad, por último, para rellenar, para hacer el relleno de la crema, vamos a echarla. Como veis, está bastante solidificada, está bastante dura. Vamos a echarlo en un bol, le añadimos el queso crema, el queso mascarpone o lo que vayáis a utilizar. Si no queréis utilizar queso, no pasa nada, que con la crema pastelera es suficiente. Y ahora con las ayudas de las varillas eléctricas lo voy a batir un poquito. Una vez que ya la tenemos preparada, mirad que ya ha quedado bastante cremosita, como podéis ver, ha quedado bastante cremosa. La vamos a meter aquí en una manga pastelera para que nos sea mucho más fácil y queda mucho más bonito. Uy, va, que le doy al móvil. Queda mucho más bonito para rellenar nuestros dulces. Una vez que ya tenemos todo preparado, vamos a empezar a decorar nuestras 1000 hojas. Mirad, yo ya tengo todo horneado, aquí no tengo ni la mitad, pero mirad, lo tengo aquí emparejado, más o menos que tengan el mismo tamaño. Hay algunas que os saldrán así y hay otras que os van a salir un poquito más pequeñas. Eso ya depende de cómo agarren en el horno. No me enrollo más. La parte que está abajo, cuando nosotros ponemos la masa de hojaldre así en el horno, pues la parte que así de aquí de abajo, la que está sobre la bandeja, esta es la parte lisa, la que vamos a decorar. Pues una se quedaría, que es la parte fea, la parte que está pinchada por el tenedor, se quedará así, hacia arriba, y otra hacia abajo. Cogemos esta mismo. A ver. Cogemos el azúcar glass, así, y la vamos a echar por encima. Así. La vamos a extender, pero tiene que quedar... no tiene que quedar una capa transparente, tiene que quedar lo más gruesita posible, que esté bien blanquita. Así, vamos echándola así. No quiero parar el vídeo en la primera decoración para que lo veáis bien. Así. Lo voy a hacer en la mano porque si lo hacemos así sobre la encimera o sobre el papel de horno, se nos va a resbalar y no nos queda bien. Mirad, cogemos la bolsita de chocolate que ya le he pinchado con un alfiler para hacerle un agujero pequeñito. A ver que se vea bien. Y le vamos a hacer así unas líneas. Así. Como estáis viendo en el vídeo. Así. Y ahora con un palillo vamos a ir arrastrando para abajo y luego en el sentido contrario, arrastrando para arriba. Otra vez arrastramos para abajo y otra vez arrastramos hacia arriba. Y vamos haciendo así con toda esta parte. Ya tenemos el primer modelo. Lo voy a poner aquí sobre un papel vegetal y voy a hacer la siguiente. Mirad, para esta vamos a hacer otro diseño diferente. Lo voy a hacer así para que me veáis directamente. Os he ahorrado la parte del azúcar. Cogemos el chocolate, así, le echamos aquí en el medio y vamos a hacer así, un círculo, como en forma de caracol. Vamos a hacer así, este se me ha ido ahí un poquito,
así, hasta llegar al final. Así. Y ahora con el palillo echamos desde el centro hacia afuera y vamos haciendo así como una estrella, así como me estáis viendo. Al revés también y así, y nos quedaría este estilo. Lo voy a ir dejando ahí y voy a hacer el resto. Y mientras estas se van solidificando, se van secando lo que es el azúcar y eso, os voy a enseñar cómo voy a montarlas. Y para hacer el último diseño, cogemos esta mismo y le vamos a hacer así, unas montañitas de nuestro relleno. Vamos a ir haciendo así, con la manga pastelera. Así. A ver. Ahora, como os he dicho antes, la forma fea para adentro. A ver que ahora no me acuerdo. Así. Vamos a ir poniéndolo. Así. Y para el último diseño vamos a coger, mirad, como estáis viendo, estoy partiendo trocitos de estos de papel de horno. Lo pongo en el medio. Así. Y con el azúcar glass que habíamos apartado desde un principio, a la que me pasó, lo vamos a echar así por encima. Así. Y lo vamos a espolvorear así por encima, como estáis viendo en el vídeo. Así. Y ese se me ha movido ahí un poquito. Ahora le retiramos el papel con mucho cuidado, así, y como podéis ver nos ha quedado otro diseño. Y ya tenemos nuestros dulces todos preparados. Mirad qué presentación, qué ganas tengo de hincarle el diente ya y de probarlos, que seguramente están riquísimos. Mirad, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste, os animo a probarlo, de verdad que os va a encantar. Y nada, nos vemos en la próxima receta que seguramente os gustará. Hasta la próxima, adiós.